Vamos a terminar el capítulo de selección y para ello pues vamos a dedicarnos a la medida de la respuesta. Medida de la respuesta que se realizará en distintos organismos, tanto experimentales como también animales y plantas domésticas. En este tema nos vamos a preguntar si la respuesta observada concuerda con la predicha. Veremos cómo se miden, cómo es la evolución de las medias generacionales en experimentos de selección. Veremos la filosofía que hay detrás del uso de líneas control. Analizaremos un nuevo concepto, que es la heredabilidad realizada. Veremos por qué varía la respuesta y cuáles son las causas de esta variación. Veremos también que en algunas poblaciones se observa un cese de la respuesta y comentaremos algunas de las causas que tiene. También comentaremos la respuesta máxima esperada. Para ver en qué medida concuerdan las respuestas observadas y las esperadas, se han utilizado organismos experimentales, como por ejemplo la drosófila, el tribolium y los ratones, aunque también se han hecho diversos experimentos de simulación en ordenador y también se ha analizado cómo ha sido la evolución en distintas especies domésticas, por ejemplo en vacuno de lechero, cómo ha sido el cambio en la producción y sobre todo en los valores mejorantes, también cómo ha respondido el maíz o cómo han respondido los caballos de carrera a la selección por velocidad y también los galgos. Veremos ejemplos de todas estas especies. Una forma de medir la respuesta a la selección en la práctica es ver la evolución de las medias generacionales. En este caso he elegido una gráfica del libro de Falconer en la que nos muestra la selección divergente para el peso a las 6 semanas de ratones. En la izquierda, como veis, tenemos las dos líneas de selección, la superior que consistiría en hacer una selección a favor del peso, es decir, seleccionar los individuos que tuvieran mayor peso, y en la línea inferior pues tendríamos la selección en contra, es decir, la selección de los individuos que tuvieran menos peso. Vemos que existen oscilaciones según las generaciones que por cierto se representan en el eje de las X, y que, la forma de medir la respuesta sería pues la regresión del valor medio de cada generación sobre el número de generaciones. Obviamente, pues en el caso de la respuesta a favor tendríamos un incremento, tendríamos una regresión que sería positiva. En el caso de la respuesta en contra, pues tendríamos una regresión que sería negativa. En cualquiera de los dos casos tendríamos respuesta a la selección. Otra forma alternativa de presentar estos resultados es poner la diferencia o representar la diferencia entre la media de la línea a favor y la media de la línea que se selecciona en contra en estas medias de la misma generación. Entonces, como digo, representar esta diferencia sobre las medias, sobre el número de generación. Entonces veis que en este caso hay una menor oscilación, y esto sencillamente porque lo que es, digamos, estas oscilaciones que pueden en parte ser debidas a cuestiones ambientales, pues lo que sucede es que se corrigen al hacer la diferencia entre la media de la línea seleccionada a favor y de la media de la línea seleccionada en contra. En este caso, obviamente, la respuesta a la selección es doble, es decir, la pendiente de esta recta es el doble de la respuesta a la selección que tendríamos por generación si solo hubiéramos hecho selección a favor o selección en contra. ¿Cuáles son las causas de esta variación? Pues en principio una de ellas podría ser la deriva genética, consecuencia del tamaño limitado de las poblaciones. Esto haría que las frecuencias pues variaran al azar, y eso haría que pues cambiaran también las medias de las poblaciones, consecuencia de estos cambios de las frecuencias por deriva. También ligado a
a este fenómeno del censo efectivo limitado de las poblaciones serían los errores de muestreo en la estimación de las medias. En ambos casos, pues la solución para realmente rebajar estas oscilaciones sería aumentar el efectivo de la población. Otra de las posibilidades es que, bueno, aunque intentemos hacer una cantidad de selección, un diferencial de selección que sea constante a lo largo de las generaciones, pues por razones experimentales, pues no lo logramos, ¿no? Y luego también lo que puede pasar es que estas oscilaciones se deban a que de una generación a la siguiente, pues no hemos conseguido mantener el mismo ambiente, y entonces, pues a medida que progresan las generaciones va habiendo cambios ambientales que afectan a toda la generación y eso se refleja en la media que nosotros observamos. Otra forma de medir la respuesta a la selección y sobre todo intentando paliar estos efectos ambientales es el establecimiento de una línea control. En este caso, lo que se ha hecho en este experimento es una selección de divergente con una línea control en la raza Duroc y lo que vamos a hacer va a ser comentar lo que se observa en una de las líneas, la seleccionada a favor, y también en la línea control. Fijaos que el fenotipo en una determinada generación T sería igual al valor mejorante más el efecto ambiental, y en la generación siguiente pues tendríamos un valor mejorante que en principio sería mayor si estamos haciendo selección a favor, más otro valor mejorante distinto. Entonces fijaos que la diferencia entre las dos generaciones, la posterior y la previa, sería igual a la diferencia de los valores mejorantes de ambas generaciones, valores mejorantes medios, más la diferencia entre los ambientes. ¿Cómo podríamos saber cuál es la diferencia entre los ambientes? Pues precisamente en la población control, fijaos que como los valores mejorantes en principio no cambiarían, lo que sería la diferencia entre las medias de la población control en una generación T más 1 y en una generación T sería la diferencia de las desviaciones ambientales, T más 1 menos ET. Fijaos que esto sería una forma de medir lo que se conoce con el nombre de tendencia ambiental. Si comparásemos en una determinada generación cuál es la diferencia entre la población, entre la media de la población que se selecciona y la media de la población control, es decir, PT menos CT, tendríamos que en este caso no habría diferencias ambientales, la diferencia sería cero y todo lo que observásemos en principio podría achacarse o atribuirse a lo que sería la diferencia en valores mejorantes, es decir, a lo que sería la respuesta a la selección. Cuando hacemos un experimento de selección, habitualmente pues tenemos unos recursos limitados y ello nos permite, por ejemplo, trabajar con n individuos en total. Si hacemos un experimento que incluya una línea control, habitualmente lo que se hace es designar o asignar la mitad de los individuos a la línea seleccionada y la otra mitad de los individuos a la línea control. Entonces, vamos a ver cuál será la varianza de la diferencia entre la línea seleccionada y la línea control. Fijaos que la hemos representado como varianza de x media S menos x media C. En este caso, asumiremos que las dos líneas son independientes y entonces la varianza de esta diferencia será simplemente la suma de las varianzas. Varianza de x de la línea seleccionada, x media S, varianza de x media C. Entonces, si asumimos que la varianza es la misma, la varianza fenotípica es la misma en ambas poblaciones, fijaos que la varianza de x media S sería la varianza de la población, x sigma cuadrado x, dividido por el tamaño de esta población, que sería n medios.
Para la varianza de x media c tendríamos la misma situación, la varianza de x dividida por n medios. Si sacáis las cuentas, veréis que esta suma nos dice que la varianza de la diferencia entre la media seleccionada y la media control sería 4 veces la varianza de la población que tendríamos si obtuviéramos, digamos, solo hiciéramos una línea control, perdón, solo hiciéramos una línea seleccionada y esta línea seleccionada tuviera n observaciones. Fijaos que aquí tendríamos 4 veces sigma cuadrado x, es decir, la varianza fenotípica, dividido por n, y esta sigma cuadrado x dividido por n sería la varianza de la media obtenida con n observaciones. Si en vez de una línea control optamos por un experimento de selección divergente, ya he comentado que cada línea hace de control, es decir, corrige las desviaciones ambientales, y entonces la respuesta sería, también como he dicho, la mitad de la pendiente de las diferencias entre las líneas, pues digamos entre las diferencias entre las líneas, sí, sobre el número de generaciones. Una cosa que es de notar es que en este caso pues también tendríamos un problema semejante y de hecho la varianza de muestreo sería la que calcularíamos, la que acabamos de calcular para el caso de que establezcamos una línea control. Una idea que tenéis que tener en la cabeza siempre es que con poblaciones más pequeñas la varianza de muestreo es más grande. Recordad que la varianza de muestreo sería la varianza que corresponde a una media. Entonces la varianza de una media, recordad que es la varianza dividido por la n, siendo n el número de observaciones que integran esa media. Por lo tanto, cuanto menor sea la n, la varianza de muestreo pues va a ser más grande. Otra forma de verificar la respuesta a la selección es mirando cuál es la evolución de los valores mejorantes a lo largo de los años. También a lo largo de las generaciones, pero en este caso pues se ha hecho a lo largo de los años. Fijaos, esto es una gráfica que corresponde a la evolución de valores mejorantes cuando se aplicó por primera vez el BLUP y concretamente el BLUP modelo animal, y lo que se hizo fue tomar datos históricos desde los años 60 hasta el año 85, fijaos, prácticamente 25 años, y entonces se observa que, bueno, que al principio cada una de estas líneas corresponde a una raza de bovinos de leche y cada una de estas líneas correspondería a la evolución de los valores mejorantes. Fijaos cómo a partir aproximadamente de los años 70 esta evolución comenzó a ser muy importante. Fijaos que la selección en esos casos pues, se había hecho por prueba de descendencia y aquí la única cosa que se hacía a través de BLUP era ver en el histórico de estos 25 años cuál era la evolución de los valores mejorantes de los individuos a lo largo de los años. A esta evolución se le conoce habitualmente con el nombre de tendencia genética. Sería otra forma de medir la respuesta, de verificar la respuesta a la selección. Vamos a definir un nuevo concepto, como es el de heredabilidad realizada. En este caso, la heredabilidad no se estimará a partir del grado de parecido entre parientes, como vimos en la primera parte de la asignatura, sino que la estimaremos a partir de la observación de la respuesta a la selección. Para ello tendremos que introducir un nuevo concepto que es el diferencial de selección efectivo acumulado. Efectivo hace referencia a que, como veis, se pondera la desviación a la media de cada progenitor por su aportación proporcional de descendientes. Se considera de esta manera la selección natural y artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, un individuo puede estar 5 puntos por encima de la media y tiene 3 descendientes. En cambio, otro que está 8 puntos por encima de la media tiene un descendiente y otro que está, pues, 6 puntos por encima de la media tiene, pues pongamos, 7 descendientes. Entonces, fijaos que lo que realmente tenemos es que
cada uno de, digamos, lo que aporta a la media de los individuos seleccionados, cada uno de los individuos que hemos dicho, no solo depende de su valor, sino que también lo que transmite a la siguiente generación depende del número de descendientes que transmite o que tiene. Entonces, esto pues nos indicaría o nos explicaría la palabra efectivo. Acumulado, ¿qué quiere decir? Pues que, bueno, del diferencial de selección que hayamos obtenido, además diferencial de selección efectivo, que hayamos obtenido en cada una de las generaciones, lo iremos acumulando, es decir, lo iremos sumando. Entonces, en este caso, el gráfico que tenemos también corresponde al peso a las 6 semanas en ratones, está tomado del libro de Falconer, y por un lado se representan en el eje de las I's las medias generacionales, pero en el eje de las X no se representan las generaciones, sino que se representa el diferencial de selección efectivo acumulado. Con estos datos, la heredabilidad se estimaría como la regresión de los valores promedios de las generaciones sobre el diferencial de selección efectivo acumulado. Fijaos que esta regresión también se puede entender en términos trigonométricos como el cateto opuesto, que en este caso sería toda la selección que se había venido acumulando, partido por el cateto adyacente, que en este caso sería el diferencial de selección efectivo acumulado. Y precisamente este cociente R partido por S, pues nos daría la heredabilidad. Recordad que la respuesta habíamos visto que era igual a la heredabilidad por el diferencial de selección. Pues en este caso tenemos la respuesta total partido por la cantidad total de selección y entonces su cociente nos daría la heredabilidad. En este caso no hablaríamos de la heredabilidad, repito, en el sentido de la heredabilidad derivada del grado de parecido entre parientes, sino que hablaríamos de heredabilidad realizada. Heredabilidad que obtendríamos en un experimento de selección. Deberíamos pensar que, y de hecho así es, que esta heredabilidad no nos va a estimar la heredabilidad de la población base, puesto que puede incluir efectos de tendencias ambientales, indiscutiblemente pueden existir en ambas líneas de selección, o también de la depresión consanguínea, que es un fenómeno que veremos en el tema siguiente. En estas gráficas se abunda en la idea de la variabilidad de la respuesta que normalmente observamos cuando hacemos experimentos de selección con efectivos de animales, con un número de animales reducido, con poblaciones pequeñas. Fijaos que aquí hemos reflejado un experimento que también viene del Falconer, en el que se estudió el peso a las 6 semanas en ratones, se hizo un experimento de selección divergente y en el experimento de selección divergente se tuvieron 3 líneas, en la línea seleccionada a favor y 3 líneas en la línea seleccionada en contra, es decir, para más peso o para menos peso. Entonces vemos cómo las líneas eran relativamente bastante pequeñas, tenía 8 pares de progenitores, se había hecho un programa de endogamia mínima y esto permitía tener un tamaño efectivo, un censo efectivo NE bastante superior al número de animales, era 31, pero con estos números fijaos que las diferencias entre las oscilaciones, entre las distintas generaciones que hay tanto en las líneas que se seleccionan a favor como en las líneas que se seleccionan en contra, son bastante considerables. En cambio, en el gráfico de la izquierda lo que se ha hecho ha sido pues aunar los resultados de las 3 réplicas, que se seleccionan que se seleccionan en tanto en la línea de selección a favor como en la línea de selección en contra, y entonces vemos que
cuando se suman las respuestas de todos los individuos, de todas las líneas, pues vemos claramente que las oscilaciones en cada una de las generaciones disminuyen considerablemente. Es decir, que abundamos en la idea de que con tamaños pequeños tendremos unas respuestas que esperaremos que nos oscilen mucho, por las causas que ya se ha comentado anteriormente, y en cambio, si tenemos unos tamaños de poblaciones mayores, pues estas respuestas oscilarán mucho menos. ¿Cuáles son las causas de la variabilidad de la respuesta? Pues algunas ya las hemos comentado. Podemos hablar de variaciones debidas al muestreo. Ya os he dicho que esto estaba relacionado con el censo limitado de las líneas. A menor censo, mayor variabilidad. Y esto pues, nos debe hacer pensar que si queremos hacer experimentos de selección con pocos animales, pues la respuesta medida va a ser bastante poco fiable, sobre todo si disponemos de pocas generaciones. Con muchas generaciones, a la larga, pues podemos encontrar una respuesta ya más, digamos, que pueda ser más fiable. También puede existir un efecto de la selección natural. El efecto puede ser antagónico o puede ser sinérgico, es decir, en el mismo sentido que la selección que estamos haciendo, al revés, en sentido contrario a la selección que estamos haciendo o en el mismo sentido sinérgico de la selección que estamos haciendo. Un hecho que es conocido en el contexto evolutivo es que las poblaciones en general se resisten a alejarse de su óptimo para eficacia biológica, para fitness. Y entonces una de las cosas que puede suceder es que los individuos mejores, por ejemplo los individuos más grandes, pues podrían dejar menos descendientes. Esto obviamente, pues como hemos visto os he comentado en la diapositiva anterior, podría condicionar el diferencial de selección efectivo. Otro efecto que podría ser causa de la variabilidad de la respuesta es la consanguinidad y en concreto el efecto de depresión que causa. Esta depresión, que la definiremos como la disminución de la media como consecuencia de la consanguinidad, esta depresión consanguínea podría neutralizar el efecto de la selección a favor y potenciar el efecto de la selección en contra, es decir, que la pendiente de la línea que se selecciona a favor sería menor que la pendiente de la línea que se selecciona en contra. Y algo de ello podéis observar en alguna de las gráficas que hemos visto anteriormente. La asimetría de la respuesta también puede estar causada por dominancia direccional, por frecuencia génica direccional y por ventaja del heterocigoto. Son tres explicaciones hipotéticas que podrían dar lugar a esta asimetría, que os voy a comentar, aunque no espero que conozcáis todos los detalles para el examen. En el caso de la dominancia direccional, los alelos dominantes afectarían al carácter en un sentido y los recesivos en otro. Entonces, si partiésemos de frecuencias intermedias, la selección en el sentido de los alelos recesivos sería más rápida que la selección en el caso de los alelos dominantes. Por otra parte, en ausencia de dominancia direccional, la frecuencia génica direccional causaría una respuesta a la selección en el sentido de los alelos menos frecuentes. Pero también tenemos que contar que la frecuencia direccional y la dominancia direccional no son fenómenos excluyentes, sino que se pueden, digamos, dar conjuntamente, y esto pues, nos daría múltiples modelos de asimetría de la respuesta. Por otra parte, en el caso de la ventaja del heterocigoto, cuando se alcanza el equilibrio, sabéis que se llega a un punto en el que las frecuencias génicas pues ya no se mueven, en el caso, repito, de selección a favor del heterocigoto, pues cuando se alcanzara el equilibrio, la población presentaría variación genética, pero no habría respuesta a la selección porque no habría cambio en las frecuencias génicas. Entonces,
Si se realizara selección en sentido opuesto, es decir, seleccionando los menos favorecidos, no los más favorecidos, que serían los heterocigotos, pues se vería poco afectado esta selección por la superioridad de los heterocigotos y se tendería a alcanzar la fijación de uno de los alelos. Entonces, en conjunto, lo que se vería es una heredabilidad realizada que sería diferente en ambas direcciones, lo cual pues, nos daría una respuesta asimétrica. Esta gráfica representa la respuesta, un experimento de respuesta a la selección que se realizó en el maíz. En concreto, el carácter seleccionado era el contenido en aceite de la semilla del maíz. Entonces, lo que podemos ver es que hubo una línea seleccionada a favor que mostró respuesta durante 100 generaciones. Fijaos que sería la línea amarilla superior. Entonces, fijaos que sobre la generación 45-50 se tomaron unos individuos y se inició, sería la línea verde, una selección en contra y vimos cómo, bueno, se vio cómo pues había selección en contra, es decir, que había respuesta, digamos, en contra. Se podía tener cada vez individuos con menos contenido de aceite. Pero curiosamente también sobre la generación 55 se empezó una selección a favor de esta cuando se había hecho, digamos, se había partido esta línea verde, pues se empezó una selección a favor y volvió a responder. Es decir, que las poblaciones, a pesar de que se haga selección, parece ser que continúan manteniendo variabilidad. Y esto pues nos llevaría a una respuesta a largo plazo de la selección. Este ejemplo es paradigmático y, como os digo, pues son más de 100 generaciones. Todavía me imagino que el experimento sigue en pie. En la selección, digamos, en contra, es decir, para menor contenido, pues la respuesta fue menos clara, pero también obviamente hubo una respuesta y curiosamente también sobre la generación 45-50 se tomó una subpoblación que se selecciona a favor y también respondió. Por lo tanto, fijaos que la idea que quiero que saquéis es que las poblaciones, en este caso es una población vegetal, el maíz, pueden dar respuesta durante una larguísima temporada. Estos gráficos, en cambio, nos muestran una situación en la que ha cesado la respuesta. Fijaos que hacen referencia a caballos de carrera de pura sangre inglés y en concreto el carácter que se midió era el tiempo del ganador en el derby de Kentucky. Entonces fijaos que hasta aproximadamente los años 50 el tiempo del ganador fue disminuyendo y a partir de los años 50 pues más o menos se estabilizó. Hablo de los años 50 del siglo pasado. Lo mismo sucede con el caso de los galgos, ¿no? Los galgos, los Greyhound Dogs, en el derby de los galgos inglés, pues se vio también como el tiempo del galgo ganador, el tiempo de la carrera, fue disminuyendo también hasta los años 50 y luego se estabilizó. La verdad es que no se sabe muy bien cuáles son las causas de este fenómeno que se conoce como meseta de selección. También si leéis algunos libros la veréis como selection plateau, en el sentido de, digamos, plateau es una palabra de origen francés. Repito, sería el nombre que se le da técnicamente a este cese de la respuesta. Y la explicación, la verdad es que no se sabe exactamente, aunque precisamente Hill, que fue quien estudió este problema, dice que la respuesta, pues, o este cese de la respuesta puede deberse a que la intensidad de selección ha sido escasa, aunque los animales ganadores se utilizaron como reproductores. También puede haber en los caballos una base débil de selección y con ello falta de variación,
aunque la mutación debería haber generado nueva variación en los prácticamente 200 años que llevan celebrándose esta carrera. También puede haber un límite fisiológico a la velocidad, es decir, que los caballos fisiológicamente no puedan correr más, aunque es cierto que hay otras especies que son más rápidas, más veloces que los caballos. Y finalmente, pues podrían aparecer mutaciones que serían deletéreas respecto a la velocidad y que, aunque esta sea una explicación plausible, pues la verdad es que en el fondo son especulaciones, pero no podemos saber exactamente cuál es la verdadera causa. Lo que sí que es cierto es que las mesetas de selección se han observado, de la misma manera que se han observado en otros casos, como hemos visto en el caso del maíz, una selección que ha perdurado durante muchísimas generaciones. Como os acabo de comentar, en algunos experimentos se ha visto que la respuesta dura durante muchísimas generaciones, pero que hay otros en los que la respuesta decrece y llega a cesar. Es lo que os he dicho que se llamaba meseta o plató de selección. Aparte de los casos que os he comentado en caballos y en perros, también se ha observado, por ejemplo, en la longitud del tórax en Drosophila y también en la selección del peso a las 6 semanas en ratones, que serían dos organismos experimentales que se han utilizado para, digamos, contrastar la teoría de selección. Aparte de lo que os he comentado sobre las causas del cese en la diapositiva anterior, podríamos pensar en un agotamiento de la varianza aditiva, aunque parece ser que no debe ser la principal causa, puesto que poblaciones que presentan una meseta de selección, cuando se seleccionan en sentido inverso al que se habían seleccionado, pues muchas veces dan respuesta. Por lo tanto, el agotamiento de la varianza aditiva podría no ser la principal causa. Otra posibilidad, como os he comentado antes, sería la sobredominancia. Fijaos que, por una parte, la hemos visto como causa de la asimetría en la respuesta, pero también la podemos ver como una causa del cese, porque, como sabéis, cuando hacemos selección a favor de los heterocigotos, lo que sucede es que se llega a una situación de equilibrio, no cambian las frecuencias génicas y entonces no habría cambio, digamos, de la media. Lo que sucedería en este caso es que si hiciéramos selección inversa, es decir, no a favor de los más favorecidos, que eran los heterocigotos, sino que revirtiéramos la selección en el otro sentido, pues podríamos tener una respuesta. También otra de las causas posibles es el ligamiento. Los genes que afectan al carácter en direcciones opuestas podrían estar ligados. Y también hemos comentado cómo la selección natural podrían tener, digamos, o contrarrestar, mejor dicho, los efectos favorables de la selección artificial. Estos podrían ser contrarrestados con los negativos de la selección natural si actuaba en contra de ese carácter. Esto lo hemos hablado, por ejemplo, cuando las poblaciones tienden, digamos, a mantenerse, a quedarse en su óptimo respecto a fitness y entonces se oponen, digamos, a cambios importantes que les rebajen la fitness. ¿Cuál es la respuesta máxima que podemos esperar? Pues con genes aditivos, en el año 1960, Robertson, que fue uno de los grandes de la genética cuantitativa, nos demostró que la respuesta máxima esperada era la que tenéis aquí. Fijaos que es 2 veces el tamaño efectivo, NE, y también esto estaría multiplicado por la respuesta que tendríamos en una generación, IH2 sigma P. Podría ser la respuesta en la primera o, mejor, el promedio de las primeras generaciones de selección. Esto, repito, multiplicado por 2 veces el tamaño efectivo, pues nos daría la respuesta máxima esperada. Bien, esto es una deducción teórica
Y simplemente quiero comentaros que también a largo plazo la respuesta, como se dice aquí en la diapositiva, puede verse incrementada a causa de mutaciones espontáneas que aportarían nueva variabilidad. En concreto, Hill estimó que por cada generación se podría aumentar un 0,1% de heredabilidad. Fijaos que en una generación pues es una cantidad pequeña, pero con el acúmulo de los años y de las generaciones esta cantidad ya puede ser considerable. Y repito, esta forma, digamos, estas mutaciones espontáneas irían incrementando esta heredabilidad y entonces pues el límite, digamos, la respuesta máxima que calculó Henderson pues podría no ser correcta. Pero bueno, esto también es una especulación. Lo que sí que es un hecho experimental es que, al menos Hill estimó, que la heredabilidad podía aumentarse en una pequeña cantidad por generación como causa de las mutaciones espontáneas. También se han ensayado otras formas de generar variabilidad, que simplemente pues os las comento. Sería inducir mutaciones por radiaciones. También se han intentado activar elementos transponibles en organismos sobre todo experimentales. Y luego ya una cuestión más teórica sería la liberación de nueva variación oculta en combinaciones epistáticas. Esto es un tema reciente, un autor sueco que se ha entretenido en analizar a fondo la epistasia y ha llegado a esta conclusión. Si queréis, pues podéis ir al artículo original para tener más detalles.